buenas tardes, soy Javier Frías y voy a hacer una pequeña exposición sobre el absentismo laboral desde el punto de vista de la seguridad social. Una de las preocupaciones dentro del marco laboral en España es el absentismo, y así el reciente informe trimestral del Grupo ADECO, del que se han hecho eco diversos medios de comunicación y que trata sobre absentismo, siniestralidad laboral y enfermedades profesionales, del mes de diciembre del 2003, recoge un aumento en el tercer trimestre de este año respecto al trimestre anterior y en relación al mismo periodo del año anterior. Siguiendo la preocupación de este estudio, voy a intentar desarrollar la idea del absentismo sobre los costes no sobre los costes de las empresas, sino sobre su evolución y su repercusión en el gasto del sistema de la seguridad social. En primer lugar, quiero resaltar que depende cómo se define el absentismo, los resultados pueden ser muy dispares, en algunos casos incluso sesgados, por lo que hay que ser prudentes cuando se habla de absentismo, porque pueden ser distintos tipos de absentismo. Así se pueden incluir como absentismo las vacaciones anuales, los permisos sin sueldo, el cuidado del menor, huelgas. Yo, por mi parte, solamente voy a analizar el absentismo por causa de la incapacidad temporal para el trabajo, lo cual crea una situación de necesidad por ausencia de rentas que es protegida por la Seguridad Social mediante el correspondiente subsidio económico de sustitución. El precitado estudio refleja un absentismo por incapacidad temporal del 5,5% de los trabajadores ocupados, siempre referido a este tercer trimestre del año 2023, sobre el total del absentismo de un 7% de los trabajadores. Aproximadamente, pues, el absentismo por incapacidad temporal ocupa el 78,6% del absentismo temporal. Las empresas, como es lógico, se centran en el coste, en la pérdida de las jornadas laborales por dicha causa. Y esta situación produce como consecuencia la correspondiente ausencia de producción, y también la ausencia de obligación de trabajar por parte del trabajador y del abono del salario por parte de la empresa. Sin embargo, además de la ya dicha pérdida de la producción, para la empresa queda todavía el cargo de seguir cotizando por contingencias, la parte empresarial de la cotización a la Seguridad Social. Y además, también en determinados casos y con distinto contenido, las empresas tienen la obligación convencional de abonar la mejora de la protección de la seguridad social, en este caso mediante el abono con distinta intensidad y contenido del complemento del subsidio abonado por la Seguridad Social. Así, cabe señalar que más del 79,45% de los trabajadores cubiertos por convenios colectivos que han sido aprobados en el año 2023 tienen una cláusula complementaria por incapacidad temporal por contingencias comunes. Y este porcentaje de este complemento en el subsidio de incapacidad temporal aumenta hasta el 92,82% de los trabajadores caso de derivar de contingencias comunes. Dicho esto, voy a comenzar la exposición analizando diversos parámetros en relación con esta prestación, a partir siempre del año 2029. Y recordando que el subsidio de incapacidad temporal, que como hemos dicho sustituye las rentas dejadas de percibir por causa de enfermedad o accidente, se apoya siempre en una situación de incapacidad temporal y, por lo tanto, con un absentismo justificado conforme al Estatuto de los Trabajadores que recoge en su artículo 45.1c. En este primer gráfico vemos la duración media de los procesos finalizados en el periodo. Aquí hay que decir que nos vamos a centrar solamente en los procesos derivados de contingencias comunes, es decir, solamente aquellos que la causa de la baja médica ha sido por la enfermedad común o el accidente no laboral. ¿Por qué he elegido estas contingencias comunes? En primer lugar, porque es el porcentaje mayor de incapacidades temporales y además es mucho más variable que aquellos procesos derivados de riesgos profesionales y que, por lo tanto, me voy a limitar a estos procesos que derivan de contingencias no profesionales.
Si analizamos el gráfico, vemos en primer lugar que los trabajadores por cuenta ajena han sufrido un incremento de esta duración media importante en el año 2021, 20 en relación con el 2019, perdón. En el año 21 ya ha sufrido una disminución en relación con el año anterior, en el año 2022 de la misma manera y en el año 23 también ha seguido una disminución, produciéndose que estamos ahora con una duración media inferior en el año 23 que en relación con el año 19. Este incremento de los años en relación con el año 19, de los años 20 y 21, se podría explicar en parte por la existencia de la pandemia del COVID-19 y a la vez esto produjo la dificultad de acceder a los servicios de atención primaria y, por lo tanto, la forma de controlar los procesos médicos fue de una manera no presencial. Sin embargo, al ver la evolución de los procesos de los trabajadores autónomos, se puede ver dos datos importantes. El primero es que la duración de los procesos de incapacidad temporal es más del doble que los de los trabajadores por cuenta ajena. Y que, al contrario que estos trabajadores por cuenta ajena, solo ha existido una disminución en el año 2022 de la duración media y se ha incrementado en el 2023 ligeramente en relación con este 2022. Por lo tanto, vemos que salvo un año se ha producido siempre un incremento en relación con el año 2023. Si bien en el año anterior, si bien en el año 2023 ha habido un ligerísimo incremento. Por lo tanto, podemos decir que ha aumentado en los trabajadores autónomos la duración media en un 5,5% entre el año 2023 y el año 2019, frente a una pequeña disminución del 5,3% en los trabajadores por cuenta ajena. Este dato de la duración media no es un dato neutral y ya nos da un primer dato sobre la evolución de la incapacidad temporal y su correlación con el gasto en estos 5 últimos años. Pero esta variable hay que relacionarlas con otro gesto de datos que ahora vamos a entrar a analizar. Estos gráficos permiten ver de manera más visual esta variación porcentual en la duración media. Una fuerte subida en 2020, subidas o bajadas moderadas en 2021 y una bajada fuerte en 2022. Y, por último, una suave bajada en 2023, salvo una ligerísima subida en la duración media de trabajadores por cuenta propia a nivel nacional. También cabe señalar que existe también una gran diferencia entre comunidades autónomas. Y así aquí sería también una nueva gráfica para ver la variación porcentual. Vemos el incremento del 20 en relación con el 19, un decremento en cuenta ajena en el año 2021, un decremento en el año 2022 y un decremento también en el 2023, salvo un ligerísimo aumento en cuenta propia que es prácticamente residual. En cuanto a la duración media, también en este gráfico vemos que hubo un aumento muy elevado en el año 2020 en relación con el 19, empezó a caer esta diferencia llegando a valores negativos en los trabajadores por cuenta ajena y luego se profundizó esta disminución de la duración media en el año 2022. Actualmente, en el año 2023, la duración ha bajado, pero de una manera muchísimo más discreta. En total, como he dicho anteriormente, ha supuesto un aumento de la duración media en cuenta propia del 5,5% y un decremento en los trabajadores por cuenta ajena del 5,3%. Sin embargo, aquí está la variación. También existe una variación hay una gran diferencia entre comunidades autónomas y aquí vemos reflejado en esta diapositiva la duración máxima de trabajadores por cuenta ajena y la duración mínima en el año 2023, con unas diferencias de prácticamente el triple entre la duración máxima en Extremadura con la de Navarra, y también pasa lo mismo con los trabajadores por cuenta propia. Vemos que en Extremadura la duración máxima de cuenta propia es de 138, la duración media máxima es Extremadura con el 138,71 días y la menor es Navarra con 60,47 días. Con esto acabamos con lo que es la duración y ahora vamos a ver otro de los factores que también influyen en el aumento del coste del subsidio de incapacidad temporal.
Si la duración media es un dato muy importante, también hay que hablar de otro dato, que es la incidencia. La incidencia media es el número de casos nuevos que se desarrollan por cada 1000 trabajadores. La importancia que tiene este dato es que, primero, que es muy importante porque son casos nuevos todos los meses. Además, es que como al ser referido a 1000 trabajadores, en este caso no influye tanto en la afiliación. Por tanto, son datos, podríamos decir, a una referencia fija. Y así vemos que la incidencia ha aumentado desde el 27,65% en trabajadores por cuenta ajena hasta bajó en el año 2020 al 20,88%, subió al 24,90% en el año 2021 y ya superó el valor inicial en el año 2022 con el 32,54 y ahora nos encontramos ya con un 35,15 trabajadores por cada 1000 trabajadores protegidos. Es decir, que 1 de cada 3 trabajadores coge una baja durante 1 de cada 30 trabajadores coge la baja durante el mes. En trabajadores autónomos, así como la duración media anteriormente era muy superior en trabajadores autónomos o cuenta propia que en relación con trabajadores por cuenta ajena, en cuanto a la incidencia media es completamente a la inversa. Hay muchísima mayor incidencia, es decir, nuevos procesos de incapacidad temporal en trabajadores por cuenta ajena que en relación con los trabajadores por cuenta propia. Esto también se puede ver en una variación de porcentajes. Y así vemos que durante el año 2020 bajó esta incidencia fundamentalmente, pero a partir del año 2021 ha aumentado en todas las variables, la población estudiada, tanto en trabajadores por cuenta ajena, España y Aragón, como en trabajadores por cuenta propia, España y Aragón, salvo una ligerísima disminución en los trabajadores por cuenta propia en España en el año 2023. Por lo tanto, esto sería otro de los datos importantes. Y por último, hay que decir también que este aumento de la incidencia no es igual en todas las comunidades autónomas. Estas diferencias, tanto de la duración media como de la incidencia, etcétera, se podría explicar en parte por el distinto tejido productivo de las comunidades autónomas, pero no parece que estas diferencias, que son prácticamente en algunos casos superiores al 300%, se puedan justificar solamente por este tipo de factor. Por lo tanto, habrá otros elementos que influyan en esta variabilidad de los datos. En cuanto a la incidencia máxima, vemos que aquí es justamente lo inverso a la duración media. Por ejemplo, las mayores incidencias son en Navarra, cuando era el que menos duración tenía en cuanto a la valoración de la duración, y en cambio la incidencia mínima es en Extremadura, que era el que tenía la duración máxima. Esto sería en cuanto a trabajadores por cuenta ajena. Los trabajadores por cuenta propia son también muy parecidos. La comunidad autónoma con mayor incidencia es Navarra y la menor es la de Baleares, que como vemos prácticamente es una diferencia del doble. Por fin, otra de las variables que se pueden analizar para estas cuestiones es la prevalencia. La prevalencia es otro de los factores muy importantes porque lo que hace es indicar el número de trabajadores que están en incapacidad temporal en un determinado momento, sumando los que venían junto con los que han iniciado el proceso en ese mismo mes. Y por lo tanto es una cuestión muy importante, es decir, sería el número de trabajadores que en un determinado momento se encuentran en situación de incapacidad temporal. Así vemos que trabajadores por cuenta ajena desde el año 2019 que había 34,09, también esto es una referencia que hace por cada 1000 trabajadores protegidos, por lo tanto, al tener una referencia fija es un dato que no sufre variaciones en relación con la afiliación y vemos que ha aumentado desde el 34,09 en trabajadores por cuenta ajena al 35,74, 40, 43 y 50,41. El aumento ha sido importantísimo,
sobre todo en trabajadores por cuenta ajena. Trabajadores por cuenta propia empezaron prácticamente un poquito más abajo, que era el 32,07 por cada 1.000 trabajadores protegidos, y ha acabado en el 40,38. Por supuesto, también más abajo o en una menor intensidad que los trabajadores por cuenta ajena. Esto también se puede ver en esta gráfica, con las barras es más visual, y vemos que en el año 2020 el número de trabajadores que estaba en situación de incapacidad temporal aumentó por cuenta ajena el 4,84%, en cuenta propia el 3,64%, pero ha aumentado progresivamente, y la relación que existe entre el año 2023 y el año 2019, que son podríamos decir, los 5 años que se analizan en esta exposición, ha aumentado la prevalencia en un 47,87% en los trabajadores por cuenta ajena y en un 17,65% en los trabajadores por cuenta propia. Es decir, que hay casi un 50% más de trabajadores en situación de incapacidad temporal en el año 2023 que en relación con el año 2019. También se puede decir que ha habido hay una gran variabilidad en cuanto a las comunidades autónomas. Y así vemos que la prevalencia máxima o mayor número de personas que están de baja es en Canarias, y el que menor número es en Madrid. La diferencia en este caso no se duplica, pero es prácticamente un poco más del 50%. En cuanto a cuenta propia, la comunidad autónoma con mayor número en tantos por mil de trabajadores de baja, en cuenta propia, sería Galicia con 61,8, y el que menor sería Baleares con el 25,11. Si juntamos estas tres variables en un solo gráfico, podemos entender por qué las razones del incremento del gasto en materia de subsidio de incapacidad temporal. Así, vemos que si bien la duración media ha disminuido a partir del año 2020, vemos que la incidencia solamente disminuyó en el año 2020, todos los demás ha sido positivo, y a la vez la prevalencia también ha aumentado. Por lo tanto, cualquier beneficio en una de estas variables, en concreto en la duración media, queda anulado por el mantenimiento de mayor número de procesos iniciados en el año y un mayor número de personas que se mantienen e inician un proceso de incapacidad temporal, es decir, la incidencia y la prevalencia. Centrándonos ahora en el concreto en el gasto de la incapacidad temporal en millones de euros, vemos una evolución prácticamente de los últimos 18 o 19 años. Vemos que a partir del año 2019 partíamos de del año 2005 partíamos de 6.427 millones de euros, y actualmente de manera provisional se han señalado obligaciones por valor de 14.122 millones de euros. En los últimos años, y en naranja, viene reflejado el importe que se imputa a los procesos derivados del COVID. Podríamos decir que ha sido una situación extraordinaria y excepcional, y se han cuantificado de manera externa, pero tampoco justifica este incremento de los gastos. Ahora bien, este incremento de los gastos hay que decir que hay que relativizarlo, porque evidentemente no es lo mismo el gasto cuando ha habido un aumento de la población protegida por un incremento del número de trabajadores afiliados, y por otra parte también hay que relativizarlo en relación con el aumento de la base media de cotización, que es directamente proporcional al incremento de los salarios. Por lo tanto, para poder reflejar un poco o analizar el gasto en incapacidad temporal, hay que tener en cuenta no solamente el gasto bruto, sino también el gasto relacionándolo con el aumento de la afiliación y también con el aumento de los salarios y, por ende, de las bases de cotización, por cuanto que la prestación de IT se obtiene de la base de cotización del mes inmediatamente anterior del hecho causante. Por lo tanto, eso habrá que tenerlo en cuenta.
Vemos, analizando así de manera un poco grosso modo, vemos que ha habido un incremento del gasto a partir del año 2005, que a partir del año 2008 llega a un tope y a partir de la crisis del año 2008-2014 sigue bajando de manera sustancial, y a partir del inicio de la recuperación económica en el año 2014 el incremento, salvo casi anecdótica disminución en el año 2018, el incremento es imparable. También hay que señalar que parte del aumento de este incremento podría ser el que se han incluido dentro del campo de protección de la incapacidad temporal de manera obligatoria en determinados momentos y determinados riesgos a los trabajadores autónomos, pero tampoco justificaría este incremento. Aquí de este gráfico podemos analizar de una manera más visual desde el año 2012 lo que es el incremento. Vemos que desde el año 2012, que todavía estábamos en la salida de la crisis, a partir del año 2014 ya aumenta de manera continuada, salvo el anecdótico del año 2018, y en los últimos años, especialmente en el año 19 y 20, el incremento ha sido muy sustancial. A pesar, además, de que en los últimos años parezca que el incremento ha disminuido, aunque también ha sido importante, hay que decir que es el incremento, podemos decir, acumulado. Por lo tanto, ya es superior por ejemplo, el 3,91 del 2022, que era superior en un 9% del 2021, pero es que partíamos de los incrementos de los años 19 y 20, que entre los dos suponían más de un 50%. Como he dicho anteriormente, para estos datos brutos hay que compararlos también con la afiliación. A mayor número de trabajadores protegidos, lo lógico es que haya mayor gasto, porque habrá más número de trabajadores que estén en situación de incapacidad temporal. Si vemos en este gráfico, vemos que no hay una relación directa entre el aumento del gasto y el aumento de la afiliación. En los años, por ejemplo, en los años 2012 y 2013 hubo un descenso muy acusado del gasto de incapacidad temporal, en cambio la afiliación disminuyó bastante menos. Y a partir del año 2014, con la salida de la crisis, el aumento fue bastante más sustancial en el gasto de incapacidad temporal que el aumento de la afiliación. Todo esto se puede justificar en parte por a lo mejor por un poco del miedo que existía durante la época de crisis al despido, y lo que se llamaba el presentismo, gente que a lo mejor hubiera tenido que estar de baja, pero que no cogía la baja, no iba al médico a que le diera la baja por miedo al despido. Una vez que el mercado económico se reactivó, parece ser que ya ese miedo desapareció y los incrementos han sido importantes. Esto sería solamente un posible factor. Por otra parte, también hay que, como hemos dicho anteriormente, no solamente hay que relacionarlo, el aumento del gasto, con el aumento o disminución de la afiliación, sino también con el salario medio. Este salario medio va en función directa o no tan directa con el incremento de precios al consumo, y lo que sí es en relación directa con las bases reguladoras de las prestaciones, es decir, de la base que se toma en cuenta para calcular las prestaciones de la Seguridad Social. Y así vemos desde el año 2020 el incremento que ha sido, no tiene relación, la relación, por ejemplo, en el año 2020, un incremento del 24%, más del 24% del gasto de incapacidad temporal, con una disminución del 2% de la afiliación y solamente un incremento del salario del 3,20%. A partir del año 2021 ya la relación parece un poquito más directa, pero hay que partir de la base que partíamos de la referencia del año 2020, que fue un incremento del 25%. Aquí se ve también, y este dato sí que es completamente, podríamos decir, independiente de todo y es muy importante, es el coste medio por afiliado y mes en concepto de subsidio por incapacidad temporal. Es decir, de las cuotas de cada trabajador, ¿qué parte va a financiar los subsidios de incapacidad temporal? Y vemos que en el año 2019 36,16 euros de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores iba a financiar el subsidio de incapacidad temporal. Sin embargo, ahora a noviembre del año 23, que es el último dato al que he tenido acceso, la cuantía
que sirve para financiar los gastos de IT asciende hasta el 51,29 por trabajador. Esto supone 600 euros al año por trabajador de sus cotizaciones simplemente para financiar el subsidio de incapacidad temporal. En esta variación, aquí lo vemos también en el diagrama de barras, que parece que es más claro. Vemos que en el año 2020 ascendió un 8,76, el 4,14 en el año 21, el 10,3 en el año 22, el 13,52 en el año 23 y acumulando todas las subidas desde el año 2019 al 23, ha subido el 41,82, que en principio no parece que vaya en función del incremento de las bases de cotización o del salario. No parece que desde el año 19 hayan subido los salarios también el 41,82%. Por lo tanto, el coste de la incapacidad temporal ha aumentado por cada uno de los trabajadores que están afiliados a la Seguridad Social. Si sumamos todos estos datos, el incremento del gasto con el incremento de la afiliación y el salario medio, y estos dos últimos, la afiliación por el salario medio, lo multiplicamos para saber el factor común, podemos decir que en el año 2020 aumentó el gasto el 8,76 y en cambio el factor común entre afiliación y salario medio aumentó solamente el 1,7. En el año 2021 sí que estaba explicado, en el año 2022 más o menos también son parejos, ya en el año 23 es muchísimo mayor la subida del gasto en IT que el incremento tanto de la afiliación como del salario medio, y donde se ve claramente que hay una desproporción entre el incremento del gasto y el incremento de la afiliación y el salario medio es cuando vemos acumulado el periodo entre el 2019 y el 2023. El gasto ha aumentado el 41,82 y se podría decir que la justificación por incremento de afiliación y de salario solamente alcanzaría un poco menos del 25%. También es interesante para conocer la situación en la que nos encontramos en cuanto al gasto de IT, el ver qué porcentaje del gasto es entre el total de las prestaciones contributivas. Las prestaciones contributivas son aquellas que se financian con cargo a las cotizaciones de la Seguridad Social. Las prestaciones normalmente son las pensiones contributivas y los subsidios. Dentro de los subsidios, el más importante es el subsidio de incapacidad temporal. Y vemos que partiendo del año 2005 es el 7,99 y ahora en el año 2023 es el 7,63. Con el mismo proceso de una fuerte bajada durante la época del crisis del año 2008 al 2014 y con un incremento continuado a partir del año 2014. Aquí lo vemos también en una gráfica que es mucho más visual, la profunda vaguada y luego el ascenso de manera prácticamente continuada hasta alcanzar otra vez más o menos el nivel que teníamos anteriormente en relación aproximadamente rozando siempre el 8% del total de gastos de prestaciones contributivas. Pero también podemos decir el porcentaje no solamente de las prestaciones contributivas, sino también en relación exclusivamente con las pensiones. Y exclusivamente por las pensiones pasamos en el año 2005 del 9%, también sufrió la bajada correspondiente del periodo de crisis y actualmente ha aumentado también el porcentaje a recuperar los procesos anteriores, el porcentaje más o menos el anterior al año 2005, estando rondando el 8%, ahora rozando cerca del 9%. En la siguiente gráfica vemos lo mismo que he dicho anteriormente, pero de manual de línea que es bastante más visual. La profunda bajada hasta el año 2013 y una subida bastante marcada hasta el año actual. En el año 2023 parece que ha habido una bajada, pero son todavía datos provisionales. Esto tiene mucha importancia, ¿por qué? Porque los gastos en pensiones son fácilmente calculables, teniendo en cuenta que la demografía es una ciencia o unas variables que se modifican muy poco a poco. Se sabe las personas que van a cumplir la edad ordinaria de jubilación, se sabe más o menos cuántos nacimientos va a haber,
se sabe cuál es la esperanza de vida y se sabe más o menos cuánto va a aumentar el gasto en prestaciones de pensiones contributivas. Sin embargo, los gastos en el subsidio de incapacidad temporal son mucho más difíciles de prever. De hecho, no existe una razón, no hay una manera actuarial de calcular cuál va a ser el incremento del gasto de incapacidad temporal. Y esto es muy importante porque, en mi punto de vista, el porcentaje del gasto de IT en el conjunto de gastos de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social es un porcentaje elevado. ¿Qué ha hecho ante esta actuación? ¿Qué ha hecho la Seguridad Social? La Administración de la Seguridad Social ha implantado diversas modificaciones legislativas para intentar controlar el gasto en incapacidad temporal. Así, por ejemplo, la primera medida fue la creación o la incorporación de inspectores médicos al Instituto Nacional de la Seguridad Social para controlar los procesos de incapacidad temporal. Hay que tener en cuenta que estos médicos o estos inspectores médicos no son médicos asistenciales, sino simplemente médicos que controlan los procesos y valoran la situación médica de los trabajadores. También, una vez que se incorporaron estos médicos al organigrama del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se les ha dado una serie de competencias. Fundamentalmente, que los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS, son los únicos competentes para el control de los procesos de incapacidad temporal a partir del día 366. Hay que tener en cuenta que la incapacidad temporal puede durar hasta 545 días si se considera que no ha recuperado su capacidad laboral y a partir de esa fecha hay que valorarlos obligatoriamente para ver si están o no incapacitados permanentes para el trabajo. También, para facilitar el trabajo de estos inspectores médicos, se ha permitido que tengan acceso a la historial clínica del Servicio Público de Salud de aquellos trabajadores que se encuentran en situación de incapacidad temporal. A su vez, también pueden acceder a través de un visor a los historial médico de las mutuas de accidentes de trabajo en relación con procesos de incapacidad temporal. E incluso con las últimas modificaciones legislativas se permite el pedir antecedentes médicos a las instituciones sanitarias privadas. Por lo tanto, podemos recabar en todo momento la totalidad de los historiales médicos a todas las instituciones, tanto públicas como privadas. También el INS puede, a través de los inspectores médicos, para fin de acortar los procesos de incapacidad temporal, pueden solicitar a su costa la realización de determinadas pruebas diagnósticas y así acortar en lo posible los procesos de incapacidad temporal. También una cuestión muy importante es que una vez que se deniega un expediente de incapacidad permanente o bien se produce un alta por parte de los inspectores médicos del INS, solamente es el Instituto Nacional de la Seguridad Social el único competente para poder dar validez o emitir a su vez una nueva baja por la misma patología. Por lo tanto, quedan los nuevos procesos sometidos al filtro de la inspección médica del INS. También, para incrementar esta capacidad de los inspectores médicos del INS, también son competentes, junto con la inspección médica de los servicios públicos de salud, para determinar si un proceso es recaída de otro, a fin de evitar la variación formal en determinados casos de la patología de un trabajador, para fin que no se engarcen sucesivos procesos de incapacidad temporal. Ya desde hace bastantes años también por parte del INS se ha suscrito convenios de colaboración en el control de la incapacidad temporal con las comunidades autónomas, en el cual el INS financia mediante subvenciones o transferencias económicas a las comunidades autónomas y a cambio se les exige una serie de objetivos, fundamentalmente con la formación de médicos, con el control de los procesos de corta duración o con la disminución de la duración media o del número de procesos de incapacidad temporal. Y por último, también, como he dicho anteriormente, se organizan cursos formativos en los médicos de atención primaria, con el fin de concienciar a los médicos de la atención primaria, que al fin y al cabo son los que inician siempre los procesos de incapacidad temporal con la emisión del parte de baja médica, que inician los procesos de incapacidad temporal,
con el fin de concienciaros de lo que supone el gasto en materia de seguridad social, el subsidio de incapacidad temporal. Bueno, pues con esto es todo. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.